Eh, el tema que vamos a revisar el día de hoy es de historia, ¿sale? Es del presidencialismo. Recordemos un poco acerca de este tema. Recuerden que ya lo habíamos platicado en la clase anterior acerca de la Constitución de 1917, que en ese tiempo, pues bueno, se quedó como presidente Venustiano Carranza, ¿sale? Y desde ahí empieza el periodo del presidencialismo hasta que aparece el partido político del PRI, ¿sale? Todo ese periodo le vamos a llamar el presidencialismo. En este periodo se caracterizó, por ejemplo, de que, pues bueno, para cambiar un presidente a otro, pues había revueltas y pues los mataban y tenían que cambiar de presidente, ¿vale? Hasta que se organizaron a través de partidos políticos, ya no fueron así como personas aisladas y ya empezaron a haber un poco más de orden en esta situación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces, como ya les había mencionado, para el presidencialismo, el primer presidente que vamos a revisar es Venustiano Carranza. Y pues bueno, Venustiano Carranza ejerció en el poder de 1917 a 1920, ¿sale? Como les había comentado en la anterior sesión, Venustiano Carranza pues queda como presidente después de las elecciones de la Constitución de 1917, ¿sale? Tuvo la responsabilidad, por ejemplo, Venustiano Carranza, de poner en funcionamiento un nuevo gobierno, ¿sale? Aquí, pues bueno, desafortunadamente él tuvo que combatir con varios opositores que en un momento fueron aliados de él y que fueron revolucionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvo que combatir contra Emiliano Zapata, contra algunos legisladores, contra unos gobernadores que no estaban conformes con las iniciativas que él estaba proponiendo. Por ejemplo, los campesinos y los obreros pues se inconformaron por la crisis económica que se vivía. Recordemos que, pues bueno, venía regresando el país, venía llegando al país, pues de estar en la guerra de la revolución. Entonces, pues lógicamente el país estaba hundido en una crisis, ¿sale? Entonces, pues después de allí, pues hubo un levantamiento de armas en contra de Venustiano Carranza, ¿sale? Los antiguos revolucionarios se unieron y y empezaron a pelear contra Venustiano Carranza y él tuvo que huir de la capital y murió asesinado, ¿sale? Como les había comentado, en este periodo pues se caracterizó por estos episodios violentos. Entonces, Venustiano Carranza pues fue emboscado y fue asesinado después de huir de la capital y pues tuvo que abandonar la presidencia, ¿sale? Después de ahí, Adolfo de la Huerta pues toma la presidencia. Él únicamente estuvo 6 meses en el poder en el año de 1920, tuvo que organizar elecciones, tuvo que empezar a pacificar el país y pues bueno, a tratar de lograr una estabilidad. Y pues bueno, Adolfo de la Huerta pues fue un personaje muy importante porque en poco tiempo logró hacer una estabilidad del país pues realmente muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso había que mencionarlo, aunque él estuvo únicamente 6 meses, logró hacer elecciones, logró pacificar el país, logró una estabilidad económica inclusive un poco corta, pero pues en un periodo de 6 meses, pues, qué podía lograr él, ¿no? Una vez que él entra al poder, pues bueno, lanza, como les dije, elecciones y en el año de 1920, pues Álvaro Obregón toma la presidencia. Álvaro Obregón, pues fue un general muy importante durante la revolución, sí, de hecho, desde que entró a ser presidente se le conoció así, ¿no? Como el general Álvaro Obregón. Y él estuvo de presidente de 1920 a 1924. Como ya les mencioné, fue un revolucionario muy importante que luchó en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando él ya estuvo en el poder, pues empezó a trabajar acerca del reparto agrario. Recordemos que la reforma que se aplicó en la Constitución de 1917 nos habla del reparto agrario, que no es otra cosa más que a los campesinos pues empezarles a repartir las tierras.
Ok, entonces, perdón, aquí tuve otra vez un pequeño problema técnico. Es que de repente perdón, aquí unos pequeños problemas técnicos, ya saben que siempre falla de repente el internet. Entonces les estaba comentando que, bueno, pues trabajó él en el reparto agrario en cuanto a los campesinos que trabajaban, pues se les daba una tierra para poderla trabajar. Recuerden que antes, pues en las haciendas, pues los hacendados eran los dueños de todos los terrenos, ¿no? Entonces, a partir de la reforma agraria y del reparto agrario, ya los campesinos empezaron a tener sus propias tierras, ¿no? También, pues bueno, protegió la propiedad privada. En ese momento, como ya les había comentado hace unas clases anteriores, pues bueno, durante la revolución, pues todo el mundo llegaba y empezaba a apoderarse, empezaba a quitarles propiedades a la gente así sin más ni más. Y entonces, pues Álvaro Obregón pues empezó a proteger la propiedad privada, ¿no? Ya no nadie podía decir, ah, bueno, soy revolucionario, voy y te quito tu casa, ¿no? O sea, no. Ya únicamente con un título de propiedad ya se podía decir que era cada uno dueño de cada cosa, ¿sale? Entonces también, bueno, entonces, bueno, entonces les estaba comentando, digo que aquí de repente me llegan fallas del internet, una disculpísima. Bueno, entonces les decía, también Álvaro Obregón, pues bueno, apoyó a los obreros, a los campesinos y a los políticos. Logró una estabilidad que en ese momento requería el país y también, pues bueno, él empezó a limar, a cuidar esa, esos pleitos que llegaron a tener con Estados Unidos, como les comenté, cuando estaba Venustiano Carranza, varios militares, varios políticos se unieron con un con una persona de Estados Unidos para poder combatirlo, ¿no? A Venustiano Carranza. Pues bueno, entonces Álvaro Obregón lo que hizo, pues fue empezar a generar unas buenas relaciones entre Estados Unidos y México, ¿sale? Y también algo muy importante que hizo Álvaro Obregón, pues fue la fundación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Esta se creó en el año de 1921. Y gracias a eso, pues bueno, es ahora lo que nosotros conocemos las escuelas, ¿sale? Fue tan bueno su desarrollo de Álvaro Obregón que, pues bueno, logró hacer elecciones y en 1924, y entonces, pues él participó en las elecciones y el pueblo lo eligió y fue nuevamente reelecto. En el momento que él fue reelegido como presidente, pues fue asesinado, ¿sale? Y ya no pudo seguir con su gobierno. Después de allí, pues aparece Plutarco Elías Calles,
Plutarco Elías Calles fue un gobernador de 1924 a 1928. Plutarco Elías Calles empieza con las reformas, empieza a trabajar acerca, por ejemplo, de la reforma laboral, también de la reforma agraria, empieza a trabajar acerca de los recursos naturales, ¿sí? Él, por ejemplo, crea en 1925 el Banco de México. Este Banco de México fue muy importante porque le dio una figura económica al país que todo mundo pues quería en ese momento pues trabajar con él, ¿no? Con México. Entonces, esta figura del Banco de México ayudó a que muchos países extranjeros pusieran la mira en el país. Y después, pues también trabajó acerca de la exportación de recursos naturales. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, pues se refiere a que, por ejemplo, se empezó a exportar madera, se empezó a exportar petróleo, ¿sí? Eso fue bueno, pues porque empezaron a llegar empresas extranjeras a invertir a México, pero también, pues creó o originó que muchas empresas, pues se sintieran como dueñas del país, ¿no? Algo que pasó durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues fue la Guerra Cristera, ¿sí? Que empezó en 1917 más o menos, pero pues bueno, en 1926, cuando ya estaba Plutarco Elías Calles de presidente, pues se dio esa guerra muy, muy cruel contra la religión, ¿no? En donde pues Plutarco Elías Calles quería prácticamente exterminar a todos aquellos católicos que existían en el país, ¿no? Principalmente, pues ¿para qué? Pues para quitarles sus tierras, para quitarles su poder, para quitarles su influencia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sale? Y pues bueno, esa guerra cristera debilitó un poco su gobierno, y después pues se descubrió que él participó en el asesinato de Álvaro Obregón, y entonces pues estos dos fueron puntos importantes para que su gobierno se viniera abajo. Y entonces, pues bueno, eso fue lo que hizo que su gobierno empezara a tener un declive. Pero también, pues fue una persona muy importante, muy inteligente, ¿sí? Que creó un periodo pues, que se le llamó el Maximato. El Maximato, él era denominado como el jefe máximo. ¿Por qué? Porque aunque ya no era presidente, seguía gobernando. Y pues bueno, durante el Maximato fue durante 1924 hasta 1934, cuando pues Plutarco Elías Calles pues seguía mandando, ¿no? Aunque hubiera otros presidentes, él seguía a cargo de la presidencia, seguía ordenando, seguía mandando. Por ejemplo, después de 1928, cuando Plutarco Elías Calles deja el poder, quedó Emilio Portes Gil, que fue puesto por él en 1828 y hasta 1928 y hasta 1930. Después Pascual Orozco, que también estuvo de 1930 a 1932, también fue puesto por Plutarco Elías Calles. También Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Estos presidentes, aunque tuvieron su mandato, pues fueron organizados, fueron manipulados por él durante todo su mandato, ¿sí? Y pues bueno, también exactamente durante el periodo del Maximato, Plutarco Elías Calles tiene pues, la idea de poder crear un partido político. ¿Esto ayudó en cosas? Pues sí. ¿En qué cosas ayudó? Pues en que empezaron a haber menos personas que quisieran el poder y se organizaban más por partidos políticos. ¿Sí? Por ejemplo, antes, pues él quería el poder, iba y empezaba a hablar, a levantar gente, luego tuvo que matar a Álvaro Obregón para estar en el poder y ya quedó, ¿no? Entonces, él que tiene la idea de crear un partido político, y este partido político, pues ya tenía una, una organización más estable. Como les comentaba, lo creó en 1929, él fue fundado, pero lógicamente no fue fundado con el nombre de PRI. Primero se llamó Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Pues como les decía, organizado y fundado por el presidente Plutarco Elías Calles. Después, en 1938, perdón, después de ahí, de que funda el Partido Nacional Revolucionario, funda el Partido de la Revolución Mexicana, sí, que igual, entonces acaba de
de organizar a la gente, pues para poder seguir un partido, no una sola gente. Y por último, ya toma un nombre ya bien establecido que actualmente conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, ¿sale? Y así es como se termina el periodo del presidencialismo, con el periodo del maximato, con el periodo del jefe máximo, organizado por Plutarco Elías Calles, ¿sale? Y entonces, pues como les había comentado hace un momento, al final de la presentación iba a venir la actividad, que es lo que vamos a ver ahorita. La actividad la podrán realizar en la tarde y podérmela subir más tarde, ¿no? La actividad dice, realizar una línea del tiempo en una hoja para la carpeta de evidencia. ¿Sale? De los presidentes que acabamos de ver. Recuerden, la línea del tiempo, como la veíamos en el salón, ponemos una línea, vamos poniendo los presidentes, los años, lo más importante que hicieron, y tan. Profe, ¿puedo ocupar más de una hoja? Sí, podemos ocupar más de una hoja, podemos poner dibujos, tienes que poner dibujos. Lo más importante de una línea del tiempo, pues son las fechas. Eso es lo más importante. ¿Sale? Entonces, con esto terminamos nuestra presentación, nuestro tema del presidencialismo de historia. ¿Ok?